El Amazonas es la selva tropical más grande de todo el mundo, abarca 7,4 millones de kilómetros cuadrados y alberga aproximadamente el 10% de todas las especies conocidas en la Tierra. Muchas de las especies son endémicas y no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. La tala de árboles destruye sus hábitats milenarios únicos y va a llevar a muchas de estas especies a la extinción. En la actualidad se estima que se ha perdido más de un 17% de la selva amazónica en las últimas décadas debido a la tala de árboles y a la deforestación ilegal, y específicamente hoy vamos a conocer una de las personas que talan ilegalmente este bosque y cómo es todo el proceso, cómo funciona este negocio. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy tenemos un video sumamente interesante, bastante impactante, porque hoy vamos a ver cómo es la tala ilegal de madera, de árboles dentro del Amazonas. Vamos a acompañar a un maderero que accedió a que lo acompañáramos a sacar un pedido que tiene que sacar hoy. Ahorita nos va a ir explicando bien cómo funciona todo este tema y vamos a ver la tala desde el punto de vista de alguien que vive de esto. Es algo que escuchamos mucho y que probablemente hemos visto por todas partes, la deforestación del Amazonas, pero vamos a ver desde dentro cómo es que funciona. Es muy importante, antes de empezar con este video, decirles que por supuesto no estoy a favor de la tala del Amazonas, ni mucho menos, pero esta es una realidad que pasa en prácticamente todos los países que tienen parte del bosque amazónico. Entonces simplemente vamos a conocer esta realidad que sucede. Probablemente la pregunta que más nos hacemos, y lo primero que me gustaría preguntarle es ¿por qué tala el bosque? Bueno, pues en primer lugar es porque también me han hecho un pedido de unas tablitas y como por medio de esas tablitas uno se las vende para poder llevar el sustento diario a nuestros hijos y mantenernos de esa misma manera. Y ya que también es muy complicado tener un buen trabajo también y de esa manera uno se sobrevive aquí en la Amazonía también. Y un árbol como este, ¿cómo es que funciona el negocio? ¿Usted tiene que comprarlo en pie o cómo funciona? Depende. Se lo puede aserrar, se lo puede vender en tablas o también se lo puede vender en pie también. Como ser este árbol más o menos ahí en la calidad y en el porte que está, se está yendo por ahí en pata por ahí unos $40, $50 más o menos. Así parado, sí, como está en este momento. Y ya una vez que lo corte y lo vuelva en piezas, ¿en cuánto se podría vender en un aserradero? Bueno, ya cerrado, digamos, palos calculándole por ahí siquiera unas 50 tablitas más o menos a $2.50 por ahí que compra los del aserradero. Ya más o menos por ahí unas $150 por ahí se saliría ahí. Entonces se compra en pie en 40 y se vende en el aserradero en $150 más o menos. Promedio más o menos. Y a eso hay que restarle los costos de la gasolina, la motosierra, el traslado y todo. Sí, para cerrar bien aserrado un día completo, en un día sí se puede estar sacando este palo. Bueno, el verdadero negocio, o sea que a quien le queda pues para el intermediario. Nosotros los aserradores nos queda una mínima parte, de ahí el que lleva así sobrevender, ese es el que lleva la mejor parte, como quien dice, pues uno solo le queda una mínima parte nomás. Y ustedes corren el riesgo, tienen que llevar todo el trabajo y son los que menos ganan. Así es, nosotros somos los que corremos el riesgo de que la policía nos quite y nos quedamos pues sin nada también, perdimos todo, motosierras, y nos detienen el vehículo, igual a los que tienen vehículo, igual el vehículo ya es imposible sacarlo también. Para este árbol, él tuvo que traer esta cantidad de gasolina, tiene que traer aceite, tiene que traer mezcla y tiene que traer la motosierra. Es mucho peso. Normalmente para talar árboles de manera ilegal tienen que venirse muy adentro en la montaña por el ruido que hace la motosierra. Es muy fácil que si anda la policía alrededor, los escuche y se dé cuenta y venga aquí y decomise todo. Por eso es que tenemos que estar dentro de la montaña. Y además, vean ya dónde va cayendo.
él tiene que tener mucho cuidado para dónde va a caer el árbol. Con el corte, él dirige el árbol hacia donde él quiere que caiga, o sea, donde sea más favorable para aserrarlo. Eso fue sumamente rápido. Específicamente este tronco que acaba de bajar, ¿para dónde va? Se va para mueblería. Como se de este palo se saca sillas, especialmente se saca camas de buena calidad, y una cama de esta madera pues siquiera está evaluada de unos 1500, bien acabadas también. 1500. Y usted de aquí saca $150. Bueno, sí, pero yo mismo tumbándola y o sea que sacándole todo eso hasta la punta, escogiendo el último. Es apenas para subsistir. Sí, apenas para subsistir así en pequeños, así, digamos en pequeños gastos nomás para comida así de la familia nada más. Bueno, pues durante mi vida, pues la mayoría de mis años casi es que me he crecido aquí en la Amazonía, pues, y me siento amazónico y defiendo lo que es la Amazonía también, ¿no? Me gustaría que se explote así por así. Aquí en la Amazonía hay mucha fauna, y o sea que muchos bichos, muchos insectos, muchas culebras, y o sea que hay mucho por descubrir todavía. Hay animalitos que uno que se vive aquí no se puede todavía descubrir dentro de ella. Ahora que pues uno a veces saca una madera, pues a veces uno la necesidad y por subsistirla, o sea que en lo económico en la familia, falta de dinero, falta de trabajo será también, por eso es también una vez que se tala así árboles también. A pesar de que cualquier tipo de tala es desastrosa para el ecosistema del Amazonas, esta tala que hacen los madereros independientes, podríamos llamar, no es la que más arrasa con todo este bosque, sino principalmente la tala o la deforestación que hacen las personas para agricultura y ganadería. De hecho, que esos incendios que se provocan, que arrasan con cientos o miles de hectáreas del Amazonas en Brasil y en diferentes países alrededor, comúnmente son provocados por personas que no tienen permiso para expandir sus terrenos, no pueden talar, entonces provocan un incendio en el que al final no se encuentra ningún culpable, y eso hace que puedan extender el terreno en el que tienen ganado y agricultura. Y esto es porque imagínense que cada vaca necesita más o menos para criarse, para crecer, 1 hectárea. Entonces si usted tiene 100 cabezas de ganado, ocupa 100 hectáreas. Si tiene 1000, ocupa 1000 hectáreas, y así sucesivamente. Y la demanda de carne, por ejemplo, en Brasil es algo descomunal. Por eso es que cada vez necesitan más terreno. Y la deforestación que más afecta al Ecuador, que es en donde nos encontramos en este momento, en la Amazonía ecuatoriana, es principalmente la minería y las petroleras. Entonces, para abrir una mina y sacar oro, tienen que arrasar con todo lo que hay alrededor. Además, usan químicos que contaminan demasiado toda la naturaleza, matan los animales, contaminan los ríos, las quebradas. Y las petroleras también tienen que abrir espacio en la montaña, ya sea para crear caminos o para establecer sus campamentos, y lo peor es que traen derrames de petróleo, que eso es lo que sí arrasa con la naturaleza, con los animales, y si van a dar al río, peor, como veíamos en la serie de los Guaraní, que una vez hubo un derrame que se fue por todos los afluentes del Amazonas. Lo peor de esto, específicamente en el Ecuador, es que justamente aquí, a pesar de que Ecuador tiene un pequeño porcentaje del bosque amazónico, aquí se encuentra una de las partes más biodiversas del Amazonas. Imagínense que dentro del Parque Yasuní encontraron que en 1 hectárea hay más de 670 especies de árboles. Eso es más que todo América del Norte solo en 1 hectárea, y se estima que el 50-60% de las especies de árboles todavía no están registradas. Ecuador lastimosamente ya ha perdido un 10% del bosque amazónico, y aproximadamente el Amazonas en general solo en 2019 perdió 1,7 millones de hectáreas de bosque primario, de bosque virgen que nunca había sido tocado. Eso equivale más o menos a cortar 3 canchas de fútbol de 1 hectárea de bosque primario por minuto durante un año completo. ¿Y saben lo que se puede encontrar en 1 hectárea del Amazonas? En una simple hectárea del Amazonas nos podríamos encontrar más de 160 especies de aves, 36 especies de anfibios, 22 de reptiles, 10 de primates. Si hay un río cerca, 44 especies de peces, más de 310 árboles, 96 plantas.
y hasta 1.000 millones de invertebrados en el suelo. Como le contaba, pues vivir de la madera es muy complicado, por eso yo ahora en estos tiempos me estoy dedicando a lo que es a sembrar lo que es cultivos. ¿Quiere dejar esta vida? Sí, porque esto es muy complicado, es muy esforzado, mucho esfuerzo físico y mucha tala también. Entonces por ese motivo yo estoy cambiando a otros productos, como será ahora estoy produciendo lo que es bueno, no cantidad, pero para sobrevivir nomás. Ahorita estoy con piña y siembro yuca también, siembro lo que es maíz, y así yo voy ya dejando poco a poco lo que es el negocio de madera, porque no ha sido tan rentable para mí la madera. Entonces ahí estamos cambiando ya de oficio ya. Creo que es más rentable cultivar frutas también para poder alimentarse, ya que es más amigable para la naturaleza también, poder sobrevivir sanamente también. Ahora se le hacen unas marcas al tronco de 25 centímetros de ancho y se le pasa este cable que tiene tinta de lado a lado para que quede marcado cómo debe ser el corte perfecto para que la tabla tenga 25 de ancho. Y así es como se obtiene un bloque perfecto adentro de la montaña. Es increíble el pulso que tiene para cortar recto. Casi pareciera como si la madera fuera un pedazo de mantequilla, como le entra la motosierra. Y vean cómo queda el bloque. Ahora aquí empiezan a sacar los tablones que van para la venta. Bueno, pues ahorita voy a pasar a sacar después del banco que se hace, pues ahorita voy a pasar a proceder, digamos, a sacar la tabla, lo que es ya la tablita para hacer ya los muebles ya. Entonces aquí vamos a poner esa es la primera guía, o se dice la primera piola. Aquí le vamos a poner para que nos salga todo bonito. Eso, así es como se va midiendo para hilar, y luego para que salga la tabla bien rectita también. Ahí sí ya depende del pulso. Si no hay buen pulso, igual también no sale bien la tabla. Toca tener bastante pulso para que salga la tabla exacta también. En 2 horas ya está el árbol abajo y el primer bloque de tablas terminado. Ya le cortaron el primer pedazo al tronco de 2,5 metros y ya aquí están las tablas perfectamente cortadas. Con la misma motosierra las hacen rectas, ya están perfectas, listas para sacarlas de aquí. El calor del sol está muy intenso, entonces pues se hace una pausa, se viene a bañar aquí en la quebrada y me dice que todavía, por ejemplo, estas zonas están como limpias, entonces incluso puede tomar. Si quisiera agua, él no anda, simplemente se acerca a una quebrada y toma agua de aquí. En el pasado entonces la tabla se la llevaba al hombro. Cuando no hay caballo tiene que sacarla en la espalda. Usted no cuenta con caballo. Por ahora no, más antes sí. Ahora no cuento con caballo. Vamos a ver anteriormente cómo la llevaba. Se la echaba aquí al hombro y salía lo adentro que estuviera. Esta tabla puede pesar unos 10 kilos tal vez. Unos 10 kilos aproximadamente. Y aquí solo en un bloquecito hay 9. O sea, tenía que hacer 9 viajes desde donde estuviera hasta afuera. Hoy un amigo le prestó este caballo, entonces simplemente se agarran las tablas y se le ponen aquí a un lado. Este es un trabajo durísimo incluso para el caballo y me dicen que este es un terreno favorable, que no hay lodo. Una vez que se arriman las tablas aquí a la orilla, ¿qué prosigue? Ya es como se dice lo más fácil, ya solo hay que contratar el camión y llevarlo al punto de preparación ya, o al punto de venta. ¿Y el camión cómo hace para llevarse una madera que no está con el permiso? Si no tiene permiso, pues ahí tiene que encamuflar la madera y llevarla pues a escondidas, porque es un delito llevar la madera así nomás. ¿Y cuánto cobran por jalar reglas? Que es un costo que también hay que sumarle al árbol. En el caballo, pues el diario de un caballo cobran $20 el día. Sí, eso es un promedio más o menos de la mula. ¿Y el camión por llevárselas a la mueblería? Hablemos de unas 100 tablas, sería de aquí al centro, digamos, de aquí a la ciudad sería unos $100 siquiera el flete. El camión. Ajá. No sé si ustedes ya sacaron las cuentas, pero obviamente un árbol ni siquiera es negocio, ni siquiera rentable. Tienen que llevar muchísimas de estas tablas, 200, 300 o más, para que pueda ser rentable pagar el camión, el caballo, la gasolina, entrar con la motosierra, con un ayudante, todo lo que conlleva talar un árbol. Así es como van quedando las reglas y los troncos en la orilla de la calle. Es bien común en toda esta zona ver troncos ya cortados a la orilla de la calle para que pase el camión y los recoja.
La salud del Amazonas está totalmente relacionada con la salud del planeta. La tala del bosque amazónico reduce la capacidad de la selva para reciclar agua y puede afectar los patrones de la lluvia y la hidrología de toda la región. Contribuye a las sequías y al cambio climático. Ya lo hemos visto en diferentes países de América del Sur. Además, impacta el clima global porque siempre hemos escuchado que los árboles absorben el carbono. Pero ¿qué pasa cuando los cortan? Todo ese carbono que tenían almacenado en la biomasa se libera y se va al aire. Esta es simplemente la realidad de un maderero independiente, pero también hay grupos de madereros. Yo no sé si los pagan empresas o si entre ellos se organizan, que ya se van dentro incluso a territorio protegido. De hecho, que en la serie que hicimos de los Guarani les contaba que hace unos días un grupo de madereros se encontró con indígenas no contactados y tuvieron un enfrentamiento, y los madereros obviamente iban armados, los no contactados nada más tenían lanzas, y mataron a los no contactados para seguir entrando en su territorio y seguir sacando madera. Y además todo esto no trae solo la tala, sino que genera crimen, genera por ejemplo tráfico de animales, ya que ellos se introducen en la selva y sacan madera ilegalmente. También les encargan todo tipo de especies que ustedes se puedan imaginar que hay en el Amazonas. El siguiente paso es bien difícil mostrárselos porque, como nos contaba el maderero, lo que sigue es que venga un camión recogiendo toda la madera, no solo de la persona que estábamos acompañando, sino de todos los madereros que están aquí dentro en la montaña y que van dejando su madera a la orilla de la calle. El camión viene, carga todo, y si va para alguna ciudad que está por aquí cerca, puede que corra con la suerte de que no haya ningún retén policial, llegue y entregue en las mueblerías que compran esta madera ilegal, o tal vez algún cliente particular que pidió una madera en específico. Pero si va por ejemplo para Quito, la capital de Ecuador, tiene que pasar por varios retenes policiales en los que si se salta uno y llega, por ejemplo, si se salta el primero y llega el número 2 sin el papel del primero, de una vez ahí lo detienen, le quitan todo, le meten una multa de varios salarios base aquí en Ecuador y se mete en un problema grande. Entonces aquí es donde entra la corrupción y gente que tiene sus conexiones y que pasa sin problemas por los retenes con madera sin permiso, y ya ustedes se imaginarán, alrededor de esto pasa de todo. Entonces pues es bien difícil poder mostrárselos porque ya tiene que ver con la policía, pero así es como funciona en resumidas cuentas y en pequeña escala la tala ilegal que se da en el Amazonas. Bueno, amigos míos, espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. Cuéntenme a ustedes qué les pareció todo lo que vimos. A mí la verdad me pareció bastante impactante entrar en el Amazonas así nomás y sacar un árbol. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy vio algo doloroso e impactante que pasa en el Amazonas.